Perfecto. Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a estar hablando de un tema que es bien curioso y es de cómo nosotros empezamos a pensar en dispositivos o empezamos a pensar en qué es lo que vamos a desarrollar. Hay unas ideas, hay esos mismos elementos visuales que van a empezar a organizarse. Efectivamente, todos estamos en el proceso de organizar las ideas y de ir armando ciertas cuestiones. ¿Qué es lo que pasa cuando uno empieza a pensar en los dispositivos? Pues entonces el dispositivo en sí me empieza a dar a mí unas pautas claras de lo que yo debería hacer frente al diseño, ¿no? Es muy distinto pensar si yo voy a trabajar una aplicación que funciona para un celular a que si yo voy a hacer una aplicación que funciona para una tablet. ¿Por qué? Tienen características distintas desde el mismo enfoque del tamaño, desde el mismo enfoque de la portabilidad y desde el mismo enfoque del uso que se hace del dispositivo. Hay aplicaciones que funcionan para dispositivos como computadores portátiles, para computadores de mesa y otras características. Entonces, uno de los primeros puntos que ustedes tienen que empezar a ver es, bueno, para mi proyecto es mucho más funcional el manejo en un dispositivo tipo celular o tipo tablet, ¿no? Digamos que son como las dos opciones. Cuando se empieza a establecer eso, pues efectivamente hay una razón de ser de esos elementos. ¿Por qué? Hay funciones que son mucho más cómodas o mucho más efectivas en un dispositivo u otro, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera a hacer una aplicación de lectura, digamos que hace mucho tiempo hicimos una con unos amigos, pues era mucho más efectivo trabajarlo en una tablet. ¿Por qué? Pues porque para leer se puede hacer un manejo tipográfico mucho más amable, el dispositivo celular, la tipografía era, resultaba muy pequeña o incómoda hacer las lecturas en ese asunto, entonces como que bueno, hay unas razones de existir de esto. Ahora, frente a los dispositivos, hay un concepto que ya lo hemos hablado anteriormente, que es cuando el diseño se convierte en un diseño responsive o un diseño líquido. Esto lo vimos en las primeras sesiones cuando les hablaba de cómo yo tengo un diseño tal cual, ¿no? Voy a hacerlo aquí, aunque a decir verdad, mi web como está tan desactualizada es un caos, ¿no? Pero vamos a hacerlo con este asunto. Entonces, ¿qué quiere decir el asunto de la web líquida o del manejo de las características de responsive? Entonces, por ejemplo, aquí está, voy a compartirles aquí esta pestaña. Ahí están viendo ustedes lo que viene siendo, pues, efectivamente, como que el index, por así decirlo, de lo que es mi página web, ¿no? Todavía está en construcción y reconstrucción desde hace años. Aquí lo estamos viendo efectivamente en lo que es en el computador. Voy a empezar a hacer algunos cambios del tamaño de la ventana de Chrome para ver cómo esto modifica el diseño de lo que tengo. Aquí en este punto ya se hizo un reajuste de el diseño, se hizo un reajuste de la información porque empezó a funcionar como si fuera para una tablet. ¿Ya? Estoy modificando el tamaño de las cosas. Y pues voy a seguir cambiando el tamaño. Ya vemos cómo está esta parte de acá que ya está funcionando como para celular. ¿Ven? Entonces, cómo los menús, cómo las cuestiones dentro del mismo dispositivo cambian según el tamaño que yo tenga. Entonces, esto es lo que les hablaba la vez pasada de un diseño líquido o responsive, donde, digamos, aquí yo la vuelvo a aumentar. Digamos, aquí vuelvo como al factor de aquí ya estoy como en web. Entonces miren que se readapta el tamaño y el menú y todo el manejo de la información cambió, ¿no? Entonces aquí ya me permite ver otras características, como les digo, como estamos en el proceso de reconstrucción de esta web, entonces no hay nada montado todavía. ¿Ya? Entonces como que están estas características, hay unos elementos ahí y unos links, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se está empezando a hablar del diseño de la interfaz, del diseño de estos elementos, que es algo que ya tenemos que empezar a crear, hay que tener muy claro es cómo funciona.
¿Cómo va a funcionar la interfaz de uso? ¿Para qué dispositivo está pensado o para qué dispositivos está pensado? Una de las reglas que se tienen dentro del diseño de aplicaciones como tal es que se debe pensar primero en el dispositivo más pequeño, ¿no? Ahora, pues nosotros nos estamos enfrentando a que tenemos diferentes dispositivos. Tenemos el celular, tenemos tablet, tenemos portátiles, tenemos dispositivos o computadores de mesa, pero con la actualidad también nos podemos enfrentar de que nos encontramos con, por ejemplo, con teléfonos inteligentes, ¿no? Tenemos todo lo que tiene ahora Samsung, lo que tiene Apple, lo que tiene Xiaomi, etcétera. Entonces ya uno puede interactuar directamente con el dispositivo. Efectivamente y obviamente que en un smartwatch yo no puedo hacer las mismas cosas que hago en el celular, ni las mismas cosas que hago en una tablet o las mismas cosas que hago en un computador, ¿ya? Pero tiene unas características visuales que hay que tener en cuenta. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta y empezamos a tener que dimensionar el alcance de lo que viene siendo el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo yo empiezo a organizar toda mi información? ¿Cómo empiezo yo a organizar lo que tengo pensado para diferentes dispositivos y que ese diseño que yo tengo funcione para todos, ¿no? Y entonces, para que funcione eso para todos, hay que tener en cuenta pues, que yo tengo que generar muy bien mis criterios cromáticos pensando en mi usuario. ¿Qué tengo que pensar en mi usuario? Pues mi usuario, ¿cuánto tiempo tengo pensado yo que va a utilizar la aplicación? No, pues yo creo que mi usuario la va a utilizar 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, media hora, una hora, no sé, dependiendo de las aplicaciones que se están creando, pues está el nivel de uso, ¿no? Si ustedes revisan dentro de las configuraciones de sus dispositivos, generalmente como en el uso de la batería, a uno le dice cuánto tiempo uno está utilizando diferentes aplicaciones. Entonces dice, mire, usted en el día utiliza 4 horas Instagram, 3 horas Facebook, tantas horas tal cuestión. Obviamente no de corrido, sino todo el tiempo que durante el día uno está metido ahí, ¿no? Donde está el consumo de batería. Kira, calma. Y entonces uno dice, pues claro. Y entonces ahí uno empieza a decir, listo, hay unos problemas, hay unas cuestiones frente al manejo de las características visuales que uno los tiene que empezar a entender con el usuario. Ustedes son los usuarios, ustedes pueden ser sus primeros beta tester, por así decirlo. Ustedes van a decir, bueno, esto yo lo voy a estar utilizando media hora, una hora. La puta, ¿cómo yo empiezo a entender el manejo del color, el manejo de la disposición y otro tipo de cosas, ¿no? Para entender esto, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. O sea, yo les digo muy rápido es porque va a ser muy rápido. ¿Qué? Digamos que hacemos un ejercicio muy rápido, donde empieza a decir, bueno, ¿cómo funciona, cómo empieza a influir el factor cromático dentro de la percepción que el usuario tiene del dispositivo? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver ustedes cómo les va con el factor cromático. Voy a compartir toda la pantalla porque lo voy a hacer en Illustrator rápidamente. Ya. Entonces vamos a ver cómo nos funciona esto. ¿Listo? Ahí ya pueden ver la pantalla compartida, chicos. Sí. Me avisan, por favor. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a venir a Illustrator, ¿no? Ustedes ya manejan Illustrator, es una cuestión que ustedes son los duchos de pe a pa. Lo voy a llamar cubo traumático. El cubo cromático lo va a trabajar con unas dimensiones de 110 por 110 milímetros. Ya les explico por qué. Color CMYK, efecto de rasterizado 300 y le voy a decir crear, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi primera cara de cubo cromático. ¿Por qué lo hice de 110 por 110? Aquí tengo como mi asunto de exactitudes aquí. ¿Por qué lo hice de 110 por 110? Porque yo voy a colocar dentro de este cubo una serie de cubos, ¿no? Que tienen 10 por 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Todo esto se va a llenar, por así decirlo, de cubos que me van a permitir a mí
hacer mi cubo cromático, ¿ya? Entonces digamos que aquí yo tengo una cara del cubo. ¿Por qué hice esto de esta forma? Porque efectivamente yo lo que voy a hacer es que a cada uno de esos colores se le va a incluir, a cada uno de esos cubitos se les va a incluir un color, ¿no? Y entonces, pues ustedes ya han visto teorías del color y demás, voy a guardar este cubo cromático en algún lugar de un gran país. Unimayor, 2020, asignaturas, multimedia, preparación, voy a dejarlo aquí, voy a ponerle un cubo cromático. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con este cubo? Pues efectivamente, como es un cubo cromático, yo le voy a empezar a dar color, ¿no? Entonces, para darle color, yo voy a empezar a establecer, voy a arrancar por aquí, donde voy a jugar primero con el color cian. Entonces, lo que yo voy a establecer es hacer unos aumentos de 10 por 10, de 10%, ¿cierto? 50, 60, etcétera, hasta llegar al 100%. Estoy en 70, 80, 90 y 100. ¿Listo? Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Pues porque efectivamente lo que voy a empezar a hacer después es empezar a entender cómo funciona la mezcla de colores dentro de Illustrator. Pues miren, aquí tengo mi barra con los cianos, ¿no? Ahora, después voy a empezar a hacer esta barra con el siguiente que sería el magenta. Y entonces vuelve y juega. Todo el proceso de la misma forma, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han hecho un cubo cromático? ¿No? Que en color lo han desarrollado o no? 10, 20, 30, 40, 50. ¿Han jugado ustedes con el cubo cromático? ¿Lo desarrollaron en color o no? En color no, Y entonces, ¿en qué lo pero, hacen? pero sí lo he hecho para otras cosas. ¿Y los demás? No, ¿Nunca? el color no. Va a tener que hablar con su profesor de color porque es imposible que no hayan visto ustedes el cubo cromático Pues al nunca en su primero lo vida. sacaron. En primero, pues claro, es que esto en taller de color se debió haber visto sí o Claro que nos sí. dio esto ya lo sacaron. Ah, y bro. Ah, no, pero yo puedo contactarme con él. Entonces, pues, tranquilos. Le voy a preguntar, ve, Juan Carlos, ¿cómo así Él, que vos nunca? él, él no nos enseñó nada, profe. Ay, sí, ustedes siempre Y saben. con la que repetí tampoco me enseñó eso. Ja. No, en serio, es verdad. Bueno, entonces conmigo ya lo están aprendiendo. Y entonces la idea, si se dan cuenta, pues yo aquí voy a empezar a mezclar los colores. Como les dije, yo lo estoy haciendo de una manera muy rápida, pues ustedes ya me imagino que con el dominio que tienen de Illustrator también lo pueden hacer muy rápidamente. Porque lo que se hace, entonces en este caso, es, estoy generando la línea con estos tonos y después voy a venir aquí a empezar a generar la mezcla de color, ¿ya? Entonces, miren cómo los colores se van mezclando. Y algunos dirán, por ejemplo, para mí era muy curioso que muchos siempre decían, no, pero es que igual uno tiene ahí como unas paletas prediseñadas y todo el asunto. Y yo como que sí, pues obviamente hay unas paletas prediseñadas, hay unos asuntos que ya vienen con el programa, entonces uno para qué se pone en esto. Pero imagínense, se los voy a poner así, 10, 20, 30, 40, 50, 60. En este momento, solamente en esta cara, estoy mezclando alrededor de 110 colores, ¿ya? Y podría decir que yo de estos 110 colores podría yo empezar a generar una gama cromática que me funcione para un proyecto que tengo en mente. Entonces, miren, aquí ya la logré, ¿no? Entonces hice una primera cara. Voy a seleccionar todo esto y voy a quitarle el contorno. ¿Qué es lo que tengo aquí? Un manejo cromático. Y un manejo cromático trabajado por gamas. Que yo digo, ve, qué cosa tan bella para hacer unos degradados y unas texturas que haría brutal, ¿ya?
Entonces yo me pregunto, bueno, ¿ustedes alguna vez se han puesto en la tarea de hacer sus manejos de colores? Por ejemplo, alguien por ahí dijo, sí, yo lo hice, pero como para otra cosa, perfecto. Y los demás, bueno. Mientras los demás dicen, no, profe, yo eso sí nunca en la vida lo había hecho, pues entonces seguimos creando. Aquí hice como una cara nueva para seguir jugando con lo que viene siendo el cubo cromático. Entonces, digamos, lo de violeta y en este momento, pues efectivamente lo voy a cambiar, ¿no? 0, 100. ¿Por qué? Pues porque ya no voy a mezclar. Aquí digamos que estoy jugando con los primarios, desde blanco a cian, blanco a magenta, blanco a magenta, blanco a amarillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues entonces aquí yo empiezo a modificar todo este asunto. 90, 80, y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues porque quiero entender cómo funciona el color, quiero entender cómo puedo jugar con mis colores, quiero entender unas teorías del color y más que quiero, debo aplicarlo. ¿Por qué? Pues porque soy diseñador y soy proactivo y me gusta saber cómo funciona el color y quiero saber cómo se hacen todos los importantes colores que existen en el espectro de luz, aunque aquí en realidad no vamos a hacer todo, ¿no? Aquí solamente tendríamos como alrededor de 600 colores. No se alcanzan a tener como todos los colores que podemos tener, sino pues que efectivamente yo voy a jugar con un espectro mucho más bajo de color. De la embarro ya hubiera acabado todo el crew, pero como soy bien despistado, no lo hice. ¿Sí vieron por qué? Porque en vez de haber cambiado la primera línea, hubiera cambiado todas. Pero bueno, cosas que pasan en el mundo del diseño. Entonces, chicos, miren que lo que yo estoy haciendo es esto. Ahora, si me da pereza encontrar el asunto de los colores, pues uno viene Topia Tones en Instagram. Recomendadísimo. Pero veas, recomendadísimo, mijos lindos, carajos, boys. Recomendadísimo Topia Tones en Instagram. ¿Qué hace Topia Tones? Están subiendo constantemente manejos de paletas de color. Cuando uno está, por ejemplo, cuando yo estoy bloqueado, voy un rato y pillo en Topia Tones y empiezo a ver qué cosas nuevas han subido, si tengo un proyecto con tales características, ven y lo pillo acá. Ahora, si yo digo, no, pues es que Topia Tones no me ayuda a mí a hacer muchas cosas, parce, me voy a Adobe Color, color.adobe.com, donde yo puedo crear mis propios juegos con paletas de color. Y entonces digo como que, ay, qué cool, parce, análogos, vainas, no, pues vamos a explorar a ver qué me encuentro. Perfecto, parcero, usted aquí llega y viene y busca, entonces miren paletas de color basadas en tal cuestión, marica, qué chimba, yo quiero de esto, con temas de color los más populares, todos los más utilizados al azar en mis publicaciones, en mis valoraciones, los de este mes, los de esta semana, los de todo el tiempo, parce, qué chimba, Adobe Color. Ahora, ¿ustedes habían entrado a Adobe Color alguna vez en sus vidas? Y aplican lo que han hecho en Adobe Color, porque con lo que yo vi de sus criterios, qué bebecito. Entonces, sigue aquí el asunto con la tortura. Como les digo, esto es un ejercicio rápido. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer un cubo cromático. No es necesario que yo lo revise, pero sí es necesario que ustedes lo hagan. Mejor. Perfecto, no solución. ¿Para qué me sirve a mí el cubo cromático? Pues para entender mejor cómo jugar con los colores, para tener cultura visual, que les falta un chingo, ¿no?
Entonces yo digo, parce, aquí voy yo en plan de tran, colocando mi manejo de colores. Aquí ya estoy al borde de terminar al 90 y efectivamente llego hasta el 100%. Y entonces tengo dos caras ahora. Como es un cubo cromático, pues se supone que son 6 caras. ¿Ya? Entonces, la dinámica del ejercicio es que ustedes completen las 6 caras del cubo. ¿Ok? Para esto hay que tener en cuenta el siguiente concepto. Según las teorías del color, en este momento estamos trabajando con colores que son colores pigmento, que son CMYK. Según las teorías del color, la suma de todos los colores primarios da como resultado el negro. Entonces, si yo sumo el amarillo, el rojo y el azul, en teoría me da un color negro. Ahora, ¿por qué? Porque frente a las teorías del color pigmento, la ausencia de color pigmento es el blanco y la totalidad del color pigmento es el negro. Pero si estamos trabajando con colores luz, que son los RGB, la ausencia del color luz es el negro y la totalidad del color luz es el blanco. Entonces hay que tenerlo súper claro. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes vayan a crear las caras que van hacia el negro, no se va a utilizar el negro, sino que se va a utilizar la combinación de los colores primarios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es eso? Pues que ustedes van a tener que llegar, vamos a poner este aquí, no mentiras, este no. Voy a utilizar esto de acá. Le tengo la mora fresca, la mora para el jugo. Entonces aquí es esta cuestión, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que efectivamente voy a hacer este cambio, ¿ya? Entonces tengan en cuenta que este tono vendría siendo este tono, ¿no? Y que en este caso estoy sumando el amarillo con el cian. Entonces ya no es con el magenta, sino que es con el cian. Efectivamente esta cara va a llegar al verde. Voy del blanco hacia el amarillo, del blanco hacia el cian, del blanco hacia el magenta, ¿cierto? Y después voy desde el amarillo hacia el naranja, bueno, aunque en realidad es como el rojo, con el cian, hacia el violeta y hacia el verde. Si yo empiezo a tener clara la otra cara del asunto, Kira, cuidado, está chandosa. Entonces, ya en esta esquina extrema es que yo empiezo a encontrarme con los otros colores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en concreto este color es este de aquí y entonces aquí yo empezaría a encontrarme con la totalidad de los tonos. Esto va a ser un reto bien entretenido. Y efectivamente aquí hay 4, tienen que generarse todos 6. Entonces ten en cuenta que el negro no va a ser utilizando el negro de la paleta, sino utilizando la totalidad de los colores CMYK. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué me está colocando a hacer esto? Pues porque efectivamente, hijos, ustedes van a tener que generarme todo el espectro del cubo cromático. Miren que aquí, por ejemplo, me generó un error, pues porque efectivamente yo generé un error. No me acuerdo por qué. No me acuerdo por qué. Bueno, la idea es esa. Entonces, ese es el primer ejercicio. Es un ejercicio muy rápido. O sea, en esto se demoran 20 minutos, pues, como mucho. ¿Ya? Donde van a hacer el desarrollo del cubo cromático. Esto que les va a permitir a ustedes entender un poco mejor el manejo del color y les va a ayudar a ustedes a establecer sus paletas de color de una forma mucho más profesional. Mucho más profesional. ¿Listo? Otro de los asuntos que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con lo que viene siendo la arquitectura de información, ¿no? Ahora, ¿de qué va la arquitectura de información? Pues como su nombre lo dice, tiene que ver con todo el desarrollo de cómo yo empiezo a organizar los elementos que van a estar incluidos dentro de mi aplicación.
Cuando uno veía, digamos que yo aprendí arquitectura de información un poco, fue cuando vi diseño web. Entonces, cuando uno tiene un desarrollo de una página web, pues uno empieza a ver cuáles son los elementos que tiene o que va a tener o debe tener una página web, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de mi página web no es muy buen ejemplo porque en casa de herrero cuchillo de palo, me da pereza armarla. Pero si uno empieza a revisar diferentes páginas web, pues empieza a darse cuenta que hay diferentes cosas, dependiendo del tipo de página, diferente tipo de uso, lo que se quiera ver, etcétera, etcétera. Pero siempre hay como unos elementos característicos, como la descripción de quiénes somos, digamos que muchas páginas web lo tienen, pues para saber qué es lo que hacen y qué es lo que tienen. Tiene el elemento del contacto, ¿no? Entonces, como que el asunto es para que la gente se ponga en contacto, ya sea por WhatsApp, por mensaje, por teléfono, como sea, y pues empiezan a surgir otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, si es una página web de, digamos, de sándwich cubano, entonces ahí uno ya encuentra cuáles son los sándwiches que tienen, cuáles son los ingredientes, cuáles son las promociones, cuál es el valor. Tengo una parte como del carrito de compra, pues porque puedo comprar directamente en la aplicación, puedo hacer comentarios. Hay una cantidad de cosas. Entonces uno empieza a decir, ah, sí, ok. Dependiendo del tipo de servicio que yo ofrezca, en este caso del producto o servicio que estoy manejando, pues necesito una arquitectura de información completa para saber qué es lo que voy a plantear, qué es lo que voy a poner y todo este asunto. Entonces, basándonos en esa idea, por así decirlo, pues ustedes tienen que empezar a crear su arquitectura de información. Como ustedes van a trabajar con una aplicación, ¿no? Ustedes van a hacer el desarrollo de una aplicación móvil, pero entonces vamos a hacer una arquitectura de información desde la web. Sino que ustedes van a hacer una arquitectura de información de una aplicación. Y para entender un poco la arquitectura de información, van a hacer un ejercicio de análisis de la arquitectura de información de una aplicación. Y pues efectivamente aquí yo ya abrí, de cierta manera, la aplicación que van a analizar. Ustedes, mijos lindos, queridos, van a analizarme Instagram. Mire que este también es responsive y se reubicaron los elementos y toda la cuestión, aunque efectivamente no funciona, o sea, no funciona como una web normal. O sea, no es cómo funciona la aplicación, sino que es como la versión web del asunto, ¿no? Pero ustedes van a analizarme, por favor, lo que viene siendo Instagram móvil, ¿ya? La aplicación de Instagram. Ahora, el que me salga con el cuento que no la usa, es sencillo. La descarga, la instala y la analiza. ¿Qué pasa con el análisis? Como es un análisis de arquitectura de información, voy a hacerlo yo aquí un momento, muy rápidamente. Como es un análisis de arquitectura de información, chicos, pues ustedes tienen que empezar a ver lo siguiente. Aunque, bueno, creo que acá hay una opción para hacer eso. Una pizarra ya. Empezar una pizarra nueva. Yo nunca he utilizado esta de la pizarra, muchos otros profesores sí lo utilizan, entonces es como chévere. Algunos usuarios necesitan acceso al archivo, o sea, normal, que creo que esto me va a hacer otra vaina, que parece. Dios, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos? Uy, no, esto es aquí yo con este pulso tan pailas que tengo. Qué vergüenza que dirán, este profe no atina una con otra. Entonces, digamos que de cierta manera yo aquí tengo pues como el index o la cuestión de Instagram, ¿no? Entonces tengo unos textos, tengo unas vainas y tengo unos menús por todo lado. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Pues efectivamente yo tengo que empezar a ver, bueno, aquí tengo un menú, pues yo le doy clic y veo qué es lo que pasa al momento que yo entro a ese menú. Aquí tengo otro, voy y veo qué es lo que pasa con ese asunto. Y así sucesivamente voy viendo menú tras menú, tras menú, tras menú, para ver qué es lo que hace toda la aplicación. ¿Cuál es la idea? Que ustedes la analicen de pe a pa, ¿ya? O sea, por ejemplo,
digamos que una de las primeras que empiezan a surgir o que empiezan a aparecer es como lo de, digamos, por así decirlo, como lo de los mensajes. ¿Ya? Y entonces cuando uno entra a los mensajes, voy a ir por mi celular un momento y lo hago desde acá, pero sin estar acá. Bueno, entonces lo que yo empiezo a hacer es a generar pues toda la dinámica visual, ¿cierto? Para empezar a entender de cómo funciona este asunto con la pizarra, para ponerle como otra por acá, porque esto ya me pareció como rechazo. ¿Ya? Entonces, digamos, yo empiezo acá por tener, digamos, mi inicio, ¿cierto? De Instagram, donde tengo acá un menú, tengo el logo de Instagram y en esta parte de acá tengo como el direct. Entonces, si yo entro a direct, entonces aquí yo digo, esto me mandó a otra ventana, efectivamente, donde yo me encuentro aquí con, está mi usuario, aquí tengo como un menú, depende de la configuración que yo tenga para esto, aquí tengo otro menú, aquí tengo que me dice principal, aquí que me dice general, acá tengo como unas solicitudes que nunca respondo, y aquí yo ya empiezo a encontrarme como los mensajes que tengo sobre este asunto. Y en la parte inferior tengo aquí como el icono de la cuestión. Entonces después yo tengo que analizar qué pasa si doy clic aquí, qué pasa si doy clic acá, si doy clic aquí, si doy clic aquí, si doy clic aquí, 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 aquí y acá, ¿no? Entonces yo digo, ah, bueno, aquí estaba la solicitud. Entonces me voy a la solicitud, me abre de nuevo otra pestaña y entonces ahí yo me encuentro con que hay un usuario o unos usuarios que tienen los mensajes para tal cuestión. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy clic aquí? Vamos a hacerlo acá abajo. Entonces me sale otra ventana, ¿cierto? Donde está el mensaje que me quiere decir y en la parte inferior me sale el menú como de bloquear, eliminar o aceptar. Entonces, ¿qué pasa cuando le doy aquí? ¿Qué pasa cuando le doy acá? ¿Qué pasa cuando le doy acá? Y entonces eso hasta que ya no haga nada más la aplicación, ¿ya? Entonces, digamos que esto, vengo solamente, como que todo este desglose viene solamente del direct, ¿no? Y entonces si le doy en esta parte de aquí, ¿qué pasa? Entonces los mensajes cambian. Si le doy clic de nuevo a este asunto, pues me envía a mi perfil. Si le doy clic a esta cosa, hace otra cosa. Si le doy clic a esta vaina, hace otra. Entonces, de esa forma, yo voy generando toda la dinámica de reconocimiento de la arquitectura de información. Y miren que aquí, solamente en esta parte hice como 3, pero digamos que solamente en los mensajes puedo sacar unos 15. Porque ¿qué pasa cuando entro a un mensaje? Entonces, lo que pasa es cuando entro a un mensaje cambia la cosa. Entonces, si le doy clic a un mensaje que ya tengo, entonces surgen otras opciones. Entonces se abre otra ventana. En esta ventana tengo yo el usuario que me escribe, el perfil, aquí me sale un menú de videollamada, llamada, información. Aquí ya empiezan los mensajes de lado y lado. Y en la parte inferior tengo de nuevo la cámara, tengo el micrófono, tengo apuntar imagen y tengo un más. Y entonces vuelvo y juego. ¿Qué pasa si le doy aquí? ¿Qué pasa si le doy acá, 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 acá? Todo. Pues miren que toda esta parte es la primera parte del análisis de la arquitectura de información. Uno a veces piensa que las aplicaciones son muy sencillas, pero aquí miren que apenas estoy en esta parte de aquí. No he pasado no he pasado ni del primer menú, que es este. Ya no he hecho absolutamente nada más. Y entonces yo digo como que, ah, caray. Después me encuentro con el asunto de las historias. Y ese es otra melcocha.
Y después ya me encuentro yo pues con las publicaciones. Aquí está el perfil de la persona que publica, aquí está su imagen o su video. Y en la parte inferior aquí está el like, aquí están los comentarios, aquí está el compartir y aquí está el guardar. Después aquí en la parte inferior está la descripción, qué pasa si tiene hashtags, si le doy clic a todo eso. Y así me voy yo analizando esta parte con la publicación. Y ya por último tengo el inicio, el buscar, el agregar contenido, las notificaciones y el perfil. Y vuelve y juega. Si le doy el inicio, pues efectivamente si estoy en el inicio y le doy el inicio no hace nada. Si le doy a buscar me manda a otra parte. Si le doy a agregar me manda a otra parte. Si le doy a las notificaciones a otra parte, mi perfil a otra parte. Entonces, sí, chicos, ¿cómo el desarrollo de un análisis de arquitectura de información? Digamos que para mí como que WhatsApp es una aplicación, digo, Instagram es una aplicación sencilla, relativamente básica, pero nosotros podemos darnos cuenta de cómo esto nos empieza a generar unas dinámicas visuales sumamente complejas, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Ah, no, sí, mira, es que cuando entro a tal parte, no sé qué. Y tengan en cuenta que Instagram no tiene compras integradas, sino sería otra cosa más densa. Muchas veces las personas dicen, no, pues pudiéramos utilizar una más sencilla, pero igual, por ejemplo, si uno trata de hacer la misma cuestión con WhatsApp, es casi lo mismo, porque digamos que estas aplicaciones empiezan a generar unas dinámicas sociales, de interacción, etcétera, etcétera. Entonces, el otro ejercicio que ustedes tienen que hacer, mis queridos diseñadores del futuro, con los problemas del presente, es que tienen que hacer el análisis de Instagram. Obviamente, pues aquí yo lo empecé a hacer como que ilustrando, como haciendo unos mamarrachos con cada una de las pestañas, ¿no? No es necesario que ustedes hagan mamarrachos con las pestañas. Ustedes pueden hacerlo a través del manejo de capturas de pantalla, ¿ya? Entonces, no, están en Instagram, ven el celular y ¡tran! Captura de pantalla. Y hacen todo. Y después pasan todas esas capturas de pantalla a su computadora, donde quieran, y empiezan a decir, ah, bueno, este es el inicio, tengo 10 menús en el inicio, entonces voy a arrancar con el primero y me voy haciendo todo el desglose. Como es un análisis, quiero un análisis infográfico, de qué es lo que va a decir. Entonces así me voy acá como a Illustrator, ¿no? Entonces digamos que yo arranco, aquí tengo la primera pantalla y entonces después yo me doy cuenta que esta primera pantalla acá me manda otra cosa, esta otra cosa, esta otra cosa, otra cosa, otra cosa, esta de acá me manda otra parte, después a otra parte, después esto me manda otra parte y otra parte, ¿no? Y arranqué con las primeras partes, como la cuestión de ahí, ¿no? Ahora, después de este menú, me metí el otro menú que estaba acá, entonces este me envió como aquí, aquí y acá, este me envió como para acá, pero también me da la opción de irme para acá, y entonces yo digo, ah, listo, perfecto, tengo otra dinámica del asunto, y así voy desglosando yo todo esto, pues porque efectivamente es un mapa de arquitectura de información que va a volverse sumamente denso, y después ustedes van a ver cómo se conecta una cosa con la otra. Y entonces yo le digo, es que mira que esto después se conecta con la parte de acá, ¿ya? Me imagino la cara que están colocando ustedes como de que, ¿qué? ¿Todo eso? Sí, todo eso. Entonces ustedes dicen, ¿pero qué? Todo eso, todo eso. Entonces dicen, ah, no, bueno, esto va para un lado, esto va para el otro, ¿ya? Entonces uno empieza a decir, ah, ok, entonces esto me hizo acá, pero entonces esto regresó hacia acá. Y entonces mira que en este menú de acá también tiene una opción que me permite a mí llegar como hasta acá. Entonces se va generando todo un desarrollo de infografía de cómo funciona Instagram. ¿Listo, mijos? Entonces tienen dos tareas. La primera es muy sencilla. La primera es de hacer el desarrollo de un cubo cromático que les permita a ustedes jugar de una forma mucho más práctica con el color, ¿no? Donde ustedes van a empezar a ver que tienen
Por ejemplo, con este cubo cromático tiene alrededor de 600 colores para explorar. Son aproximadamente 100 colores por cara, son 6 caras, son casi 600 colores. Entonces ahí ya tienen un asunto que les sirve. Ahora, aparte de estar haciendo el desarrollo con ese cubo cromático que no se demora nada, van a hacer el análisis de Instagram desde el concepto de la arquitectura de información. Cómo funciona, cómo me va mandando de un lado al otro, cómo se interconectan los menús y todo ese asunto. Ese análisis de arquitectura yo sé que es complicado, sé que es denso, y entonces lo van a empezar a hacer. Digamos que el análisis de esa arquitectura de información es para desarrollarlo en 2 semanas, porque es denso. Pues dentro de 15 días, pues van a hacer ustedes y van a mostrarme la infografía con todo completo de todo lo que analizaron. Recuerden que si es infografía, lo importante es lo gráfico, ¿no? Si van a tener textos, que sean textos muy cortos, muy descriptivos, como que este es el menú de foto y el menú de foto aparece en todas las partes, porque casi en todas partes en Instagram se puede sacar fotos. Tenemos que sea un análisis coherente, que sea un análisis que ustedes hagan frente a esa dinámica visual de lo que están viendo, ¿no? Entonces, con esos 2 ejercicios, digamos que nos va a permitir más adelante ya establecer la arquitectura de información propia. ¿Qué es? Que ustedes ya han entendido su aplicación. La próxima semana les explico otro tipo de cosas que tienen que ver con el desarrollo de su aplicación propia. Entonces, teniendo esos elementos, ustedes ya más adelante, porque digamos que en este corte vamos a trabajar fuertemente en lo que es la arquitectura de información y en el desarrollo de los elementos visuales de la aplicación, lo que viene siendo la marca, gama cromática, desarrollo de iconos, etcétera. Todo eso se va a hacer como en este corte, porque el último corte es para la puesta a punto. ¿Cuál es la puesta a punto? Pues que ustedes ya van a armar todo el prototipo de la aplicación. Digamos que eso me da un poco de tiempo para hacer unos análisis con un par de plataformas digitales que permiten hacer prototipados, ¿no? Para ver si ustedes lo pueden prototipar y montarlo como un prototipo de aplicación real. Entonces, ¿está claro lo que vamos a desarrollar, chicos? Bueno, lo que van a desarrollar, cubo cromático y primer análisis de Instagram desde la arquitectura de información. Recuerden que el análisis de la arquitectura de información de Instagram es para 2 semanas, ¿no? O sea, dentro de 8 vemos un poco qué fue lo que hicieron con el cubo y de pronto unos avances con la arquitectura. Pero ese análisis es de 2 semanas y ya se van a dar cuenta porque es un análisis de 2 semanas. ¿Estamos claros, muchachos? Perfecto, muy bien. Por ella todos van respondiendo que todo está claro. Entonces, muchachos, los dejo para que trabajen en esta primera parte de lo que viene siendo el desarrollo del cubo cromático. Para que lo hagan bien chimba, bien organizado. Recuerden, por ejemplo, que ese cubo cromático tiene que quedar súper bien con las 6 caras. Aquí les di como la pauta, ¿no? Vamos de blanco hacia primarios. Y después los primarios van hacia colores secundarios y los secundarios van hacia el negro. Y que el negro no se trabaja. El negro no lo vamos a trabajar con el negro de acá, sino con la combinación de los 3 anteriores. Bueno, pues voy a pausar esta grabación para que la tengan ustedes presente.